Buenos días, amados, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Sean todos bienvenidos. Amados, hay algo que me llena de alegría, pero a la vez como de desconcierto, y es acerca de lo que esperamos, pero que no conocemos, ¿sí? Nuestra confianza siempre permanece en el Señor, de todo aquel que haya recibido, ¿verdad? Pero aún así hay una cantidad de cosas que nosotros anhelamos que no conocemos. Y en cuanto a la manera en la que nosotros pasáramos de vivir dentro del cuerpo, ausentes del Señor, a vivir fuera de este cuerpo, presentes al Señor, genera una gran expectativa en cuanto a qué es aquello que esperamos, ¿sí? Muchos cuando piensan en aquello, siempre se piensa conforme a lo que está acostumbrado a ver aquí en la tierra, ¿sí? Así que si le gustan las calles pavimentadas, pues las de oro le parecen más bonitas, ¿cierto? Si le gustan las casas bien arregladitas, pues él allá tendrá una morada, un castillo para cada uno. Si le gusta estar tiempo con su familia, pues allá se van a reunir y pasarán, darán muchos sancochos juntos y cosas así por el estilo. Y tantas cosas frívolas, tantas cosas que la mente puede imaginar, o de todas maneras se piensa, tan así que algunos se le acercaron al Señor Jesús y le dijeron: Maestro, si un hombre tuvo una mujer y se murió, y después la mujer tuvo que casarse con el hermano, y el hermano también se murió y se casó con el otro y se casó con el otro, o sea que la mujer acabó con los 7 maridos y finalmente se acabó ella también, ¿cierto? Le pregunta entonces: en la resurrección, ¿de quién será esposa, ya que los 7 fueron maridos de ella? Entonces él le dice: ustedes están pensando en lo eterno conforme lo que están viviendo hoy. Y esto me llama mucho la atención, amados, porque a veces nosotros sí queremos creer, y sí queremos o sí creemos, pero la preocupación, amados, es que hemos puesto en ocasiones la confianza en cosas que quizá no las hayamos inventado. A mí me gustan mucho algunas canciones, pero las analizamos de manera poética, ¿sí? No las analizamos de manera teológica. Porque si usted comienza a analizar las cosas de manera teológica, pues métale teología allí cuando a cantar de los cantares, a ver qué le sale de allí. Un enredo completo que no va a tener usted una especificación de cada cosa. Bueno, y si esto significa esto, entonces esto qué significa, y si esto significa esto, entonces esto qué significa. No, sino que se analizan las cosas de manera poética, ¿sí? Entonces, hay algunas canciones que hablan de manera poética en cuanto a la estadía con nuestro Señor. De hecho, los voceros de Cristo cantan una canción que se llama, o que dice La Isla. ¿La han escuchado? A una isla llena de encantos yo iré a morar, bella y fragante
de donde el maestro va a soñar. Allá en mi isla aves que cantan trinos de amor, y reclinado por los jardines se ve al Señor. Métale teología a eso. ¿Ah? La isla de mis ensueños de oro, la isla donde está el Señor. Analícelo con la teología, a ver si lo puede hacer. A ver, ¿qué es lo que se está haciendo acá? La Biblia, amados, para que nosotros podamos tener algún tipo de comprensión, hay muchas cosas para que tengamos una pequeña comprensión de lo que es Dios. Habla de los ojos de Dios, habla de las manos de Dios, habla de muchas cosas que son antropomorfismos, son que se le dan forma de hombre a Dios para poderlo entender, ¿cierto? Para poderlo entender. Pero incluso si mirásemos a profundidad, los antropomorfismos se quedan cortos. Porque si usted tiene algo que está mirando de aquí para allá y usted está diciendo los ojos de Jehová, ¿cuántos se imaginan? Los ojos de Jehová, ¿cuántos ojos se imaginan? Se imagina dos, porque está hablando de qué? De los ojos, esos son antropomorfismos. Y dos ojos, si usted está mirando la tierra de este lado, ¿qué pasa por el otro lado? Ya no lo va a ver. Entonces, si usted se pone a mirar algunas cosas de las que se habla acerca de Dios, pues nos quedamos cortos. ¿Qué es lo que se quiere hacer con esto? Simplemente dar una pequeña luz de que Dios, no es que Dios tiene dos ojos o de que Dios tiene ojos como los tuyos y los míos. Lo que está diciendo es que Dios está presente en todo lugar y que no hay una sola cosa que se le escape de su mirada. ¿Sí? Así que no es que Dios tiene dos ojos, que Dios tiene manos. Si tiene manos, ¿cuántas tiene? No se trata de si tiene dos manos, o si tiene tres, o si tiene cuatro. No es que tenga manos. El Señor Dios dice que Él es espíritu, ¿verdad? Él es espíritu. Así que lo que se está dando a entender, amados, es que es para tener unas pinceladas de lo que vendrá a continuación. Y yo quisiera, amados, que miraran un poco conmigo ahí en Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Amén, amados. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la total separación de tu alma con el Señor. Ok, amados. Entonces, miren, dice que, o podemos comentar, hay una doble imputación de cargos, ¿sí? Donde mi pecado, desde antes de yo nacer, fue imputado en quién. ¿En quién fue? ¿Quién pagó por tus pecados? No es que Él paga cuando tú crees. Él pagó y está esperándose el tiempo propicio para que se haga evidente en ti el perdón de tus pecados. Así que de mí hay una liberación de mi culpa, como cantábamos la canción. Yo tenía una deuda que no podía pagar, pero Cristo ya la había cancelado, ¿verdad? Ahora, mi pecado es imputado sobre el Señor Jesucristo, pero ahora la justicia, Él era justo y siempre ha sido justo, entonces su justicia fue imputada en mí, es decir, cambiamos completamente lo malo por lo bueno, ¿sí? Ahora, en esto, amados, como decía mi esposa anoche, hay una parte grande en la que usted y yo no pudimos hacer nada. Fue la elección de nuestro Señor, en su soberanía, y usted fue puesto. Dios acomodó todo para que usted y yo un día pudiésemos abrir los ojos y ver lo que Dios había hecho por nosotros. Él abrió nuestros ojos. Cuando mirábamos anoche sobre añadir a vuestra fe, la parte inicial, ¿quién la puso? Dios, la fe, salvos por fe, y esto no, de vosotros. ¿Quién la dio? Dios nos la ha dado, ¿verdad? Ok, Dios nos la ha puesto. Entonces, de ahí en adelante hay un trabajo por hacer. Hay algo que usted y yo hacemos, pero la parte inicial, ¿quién la pone? Dios. A partir de allí comenzamos a crecer, ¿verdad? Entonces, añadir a algo que ya Dios ha puesto allí. Esa es la fe. Dios nos la dio para que pudiésemos creer en Él. Es decir, y cuando se miraba este versículo que decía, a los que habéis alcanzado por la gracia de Dios, escuche, a los que habéis alcanzado por la gracia de Dios. Habéis alcanzado, no fue por nuestro esfuerzo, sino por la ¿qué? Por la gracia de Dios. Incluso la interlineal, la Biblia interlineal, es decir, la griego-español, que siempre lo relata como obtenido por suerte. Habéis obtenido por suerte, por la gracia de Dios, vuestra salvación. Entonces, amados, a partir de allí nosotros tenemos convicción, pero un trabajo por hacer, ¿cierto? Ahora, nosotros no caminamos como para ver para dónde va el grupo entero, sino que a partir de allí usted debe fijar los ojos y caminar seguro. No tenemos tanto tiempo para mirar hacia los lados cómo camina el uno, cómo camina el otro, sino que usted y yo fijamos los ojos y a partir de allí comenzamos a caminar. Fíjense una cosita que pasó en Israel cuando ellos vuelven a su territorio en 1948. Pues el espacio que les dejaron era bastante
reducido. Lo único que tenían era el desierto para cosechar. Imagínense, tremendo negocio. ¿Cuánto se le apuntan a cosechar en el desierto? Entonces, llamaron una cantidad de profesionales para que le dijeran cómo podían cosechar en el desierto. Y ellos le dijeron, no es posible. No es posible. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de los israelitas? Traigan otros, ¿cómo se llaman esos? ¿Agrónomos? No, ¿cómo se llaman? Bueno, digamos que agrónomos. Si me equivoco, ustedes saben perdonar, ¿cierto? Entonces, los agrónomos trajeron estos y cuando dijeron, no es posible cosechar en el desierto. Saquen a esto, traigan otros, porque esos no saben cómo se cosecha en el desierto. Ellos no estaban preguntando si se podía o no se podía. Ellos estaban preguntando era qué, cómo se podía cosechar en el desierto. Es decir, ellos tenían una meta clara, es decir, o cosechamos en el desierto o nos morimos de hambre. Y escrito estaba, el desierto florecería. Y hoy esta gente no alcanza a consumirse todo lo que produce. Todo lo que produce no se lo alcanza a consumir. Entonces ellos tenían una meta clara. Y siempre he pensado en esto. En lo más difícil en la mente de la persona es la meta. Porque a partir de que usted tenga una meta, es fácil. Todo paso que dé tiene que ir directo a la meta. Si es así, amados, que usted y yo hoy o hace un tiempo nos hemos trazado una meta, cada paso que damos lo damos en dirección a esa meta. Cuando nosotros, mi esposa y yo, conseguimos un lote allá abajito para construir nuestra casa, yo a veces no le veía cuándo iba a pasarme para allá. No veía. Pues demoramos 12 años haciendo la casa. Pero una cosa sí teníamos claro, y era cuando estemos en nuestra casa. Cuando estemos en nuestra casa. Así que trabajábamos y quedaban 50,000 pesos. Entonces nos íbamos para la ferretería y conseguíamos los switches. Toda la switchería y todos los enchufes y todos no, algunos. Pero con 50,000 pesos no vas a comprar todo. Pero si te quedaban 100,000, a veces quedaba un poco más, a veces quedaba esto, a veces quedaba. Ahí donde mi papá tuvimos guardado un montón de tiempo el sanitario, una cosa, la otra, porque nos encontramos un poquitico deshogados ya. Listo, es hora de volver otra vez a llenarnos hasta aquí. Esto era que había una meta, y como había una meta, entonces, y claro está, todo gracias al Señor, pero había una meta. Mire, todos decimos gracias a Dios, pero si nosotros no hubiésemos tenido la meta de tener casa, yo le pregunto, ¿hoy la tendríamos? Aunque Dios nos hubiese llenado de salud. Simplemente no la tendríamos y ya. Pero estas cositas, amado, me dieron a mí un entendimiento de que lo más difícil que hay para una persona es fijar una meta y hacerla fuerte. Porque mucha gente puede decir, no, es que mi meta este año es esta, pero cuando vienen las dificultades, entonces todo está hacia un lado. Es que la meta no era lo suficientemente fuerte. Pero si usted y yo, amados, hemos creído en el Señor, Dios ha abierto nuestros ojos y podemos ver, entonces al abrir nuestra mente, nuestro corazón, nosotros podemos enfocar lo que está adelante. ¿Por qué, amados? Es que mucha gente no puede. ¿Sabe por qué? Porque se extasía con cosas de este mundo para buscarlas en Dios. Es decir, quiere hallar en Dios las cosas de este mundo. Y esto es un error completo, porque usted busca las cosas de Dios aunque las de
no se le den, aunque en este mundo no lleve una vida muy así, o sea, muy envidiada por muchos. Yo le pregunto, ¿cuántos envidiarían la vida de Juan el Bautista? A ver, ¿cuántos levantan la mano y dicen, yo envidio la vida de Juan el Bautista? ¿Ah? Y entre los nacidos de mujer, ¿qué dijo el Señor Jesús? Entre los nacidos de mujer, no hay otro más grande que él. Pero sin embargo, hay unos que pueden ser más grandes que él. ¿Cuál? Es correcto. Hay uno que se ha trazado una meta. El que se ha trazado una meta, hermano, ese es el más pequeño. Quien Dios le ha dado la meta clara, ese es el más pequeño. Amado, mire, Juan tenía una comunión con el Señor impresionante, pero a la vista de todo el mundo no era un hombre de Señor, yo quiero ser como Juan el Bautista. Señor, ayúdame, yo quiero ser como Juan el Bautista. No, sino que yo quiero ser como aquel que tiene buen dinero. Yo quiero ser como aquel que tiene esto. Pero es que ese no tiene mucha buena conexión con el Señor. No importa, pero quiero ser como él. Ese todavía tiene la vista corta, amados. Miren, todo lo que nosotros vemos aquí en esta tierra es gracias a Dios. O sea, Dios nos la ha dado para disfrutarla, ¿sí? Pero cuando usted ve que aquí en esta tierra no puede establecerse completamente, o sea, no puede tener plenitud. Usted puede hoy gozar de una perfecta salud. ¿Cuántos gozan aquí de perfecta salud hoy? Hoy. Gloria a Dios, ¿cierto? Yo también gozo de perfecta salud. La vez pasada dije eso y el lunes me enfermé. Pero hoy gozo de buena salud. ¿Sí? Sí, completa. Pero ¿sabe algo? A veces tengo anhelos que no los he podido cumplir. Entonces me falta esa cosa. Tengo anhelos en el Señor que todavía sé que me falta mucho. Hay unos que tienen mucha riqueza, pero no se pueden parar de la cama. Hay otros que tienen riqueza y tienen salud, parece que lo tienen todo, pero no disfrutan de una verdadera compañía. Una compañía que esté con ellos por amor, que si se te acaba el dinero igualito estaríamos juntos. No, o sea, la plenitud aquí en esta tierra, no le voy a decir que es imposible porque no sé si hay alguien lo haya logrado o alguien lo pueda lograr, pero es una tarea muy difícil de lograr. Conseguir dinero, conseguir una buena compañía, tener a sus hijos, y hacer todo lo que... perfecto. Si usted mira, el que más se le acercó a la cuestión sería Salomón. Envidiado por muchos muchachos, envidiadísimo, pero al último pierde lo más ¿qué? Lo más importante, y es su propio corazón. Dice el Señor que las mujeres le hicieron desviar su corazón. Así que quien se ponga en esta vida a hallar plenitud en esta tierra, amados, se va a pegar una estrellada bien cruel. Pero sabe, amados, que si en esta tierra usted y yo nos paramos como se paró Moisés, ¿cómo se sostuvo Moisés en esta tierra, amados? ¿Cómo se sostuvo? Viendo al invisible, viendo al que los israelitas no estaban viendo lo que mucha gente no ve, y es una carrera segura que te permite, amados, tener todo lo que está alrededor como pérdida, como decía el apóstol Pablo, lo cual he estimado todo como ¿qué? Como pérdida. Hermano, y hay algunas versiones de la Biblia que lo mencionan más grotesca todavía.
estiércol. Lo menciona, es decir, lo más alto que pueda tener una persona sin el Señor Jesucristo. O sea, en lo que se goza, en lo que le place, eso lo tenía el apóstol Pablo como ¿qué? Vamos a dejarlo en basura. Sí, vamos a dejarlo hasta allí. Ahí, entonces, esto, amados, el apóstol Pablo, lo más grande que pudiese tener una persona sin el Señor, lo que se pudiera complacer, el apóstol Pablo lo tenía como basura. Solamente por una cosa. ¿Cuál era? Amados, todo aquel que haya recibido esa esperanza, en verdad, no es algo que nosotros nos inventemos, no es algo que nosotros nos creamos, sino es la certeza, amados, de poder haber hallado el verdadero tesoro en el cual esperamos que si el Señor en su infinita misericordia muchas cosas nos permite, amados, cuando pasemos al otro lado, pues gloria a Dios, que si hay casas, que si hay esto, que si hay aquello, yo no sé, la escritura es bastante ambigua o bastante desinformativa en cuanto a cómo será en el otro lado. ¿Cómo es? No lo sé. Pero si usted ha creído y ha confiado en que la palabra de Dios es cierta, es viva y es eficaz, amado, yo no tengo problema. Si Él dice que es mejor, es porque es mejor. Que sabemos que nuestra vida no termina aquí en la tierra, lo sabemos. Pero de imaginarnos una vida futura como la estamos viviendo aquí, como de pronto algunos que salen muchos por la calle a decirte que vas a vivir con tu esposa, que esto y que lo otro, que allá vas también a lo mismo porque somos seres humanos, entonces que vamos a tener las mismas. No, en lo absoluto, amados, tenemos de Dios una cancha mucho más grande. Nosotros ahorita no podemos anhelar simplemente porque no le hemos visto, pero sabemos que hay uno. Como dice la palabra, nadie ha subido al cielo, sino ¿quién? El que descendió del cielo, y Él vino a decirnos que en Él tenemos seguridad, tenemos confianza, y de que nuestra vida con Él no hay comparación. En la revelación para los apóstoles decía que las aflicciones más terribles de esta tierra que usted y yo pudiésemos pasar no son ¿qué? No es nada comparable con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Amados, esto es mucho más que calles de oro y mar de cristal. Esto es mucho más. La vida de Dios es mucho más que moradas, que castillitos personales. Hermano, usted se puede imaginar un mundo, mire, de lo más aburridor que pueda haber, es un mundo al que no le haga falta nada. ¿Sabe que lo más aburridor que puede haber es donde usted no tenga nada para hacer? Usted se imagina estar en su casa, tiene todo el conocimiento en su cabeza, que no necesita buscar en internet nada, no necesita un libro, no necesita nada, no necesita rascarse porque no le da rasquiña, no necesita levantarse a hacer almuerzo porque no le da hambre, no lo necesita. No necesita salir al sol porque no hay sol. No necesita acostarse a dormir porque no hay noche. No necesita descansar porque nadie se cansa.
Entonces, ¿qué estoy? Pues estoy. ¿Qué hago? Nada. ¿Qué hace? Nada. Imagínense esa vida. No tienen con quién discutir, no tienen con quién hablar, no tienen con esto, ¿no? Que todo el mundo sabe. Ay, hermano, mira, vamos para que conozca al Señor. Ya yo lo conozco, Él es el que me tiene aquí. Amados, donde hay plenitud, amado. Dígame, conforme a la naturaleza humana, usted, ¿cuál es su entusiasmo entonces por estar allá? Me dice, pues caramba, ¿no? ¿Verdad? Unas calles de oro, ¿para qué le sirve el oro? Dígame, ¿qué siente usted al caminar sobre un tapete de oro o caminar sobre una cerámica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué siente de diferente? Nada. Entonces, amados, yo le pregunto, ¿será que a veces la cosmovisión humana la llevamos al ámbito espiritual y lo hacemos igual como para tener una idea? Pero amados, esto, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Dispersando la mente para no ver lo que realmente es importante. ¿Sabe qué es? Cristo. ¿Sabe cuál es el invisible? El invisible es Cristo. Nuestra ganancia es Cristo. Nuestra alegría es Cristo. Nuestra corona es Cristo. Si usted y yo podemos siquiera visualizar que nuestra ganancia es el Señor Jesucristo, entonces podríamos avanzar un poco más y no estar llevando lo natural o sea, nuestra vivencia, lo que nos complace ahora. Lo que nos complace ahora. Imagínese donde no pueda usted, ¿sabe qué cosa tan tremenda es no llorar? No llorar es algo terrible. Donde tú te consumes por dentro y no, hasta que Dios trae el consuelo y ya, pues, te libera Él mismo. Pero qué cosa tan dolorosa es no poder llorar. Tremendo, amados. Tremendo. Y el Señor dice que Él enjugará, ¿qué? Toda lágrima. Y después de eso ya no tendrá necesidad de ¿qué? De volver a llorar. Así que ya no tienes otra cosita más que esto. Pero antes de esto, amados, en el capítulo 20, estamos en el 21, claro que todavía no hemos bajado explicando un poquitito sobre esto. Capítulo 20, versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ok, yo no le voy a decir a usted acerca
antes de esto, claro, antes de esto ya hay algo que se llamó la gran tribulación. Antes de esto, ¿sí? Hay algo que se llamó la gran tribulación. Pero ahora tenemos 1000 años de reinado. Yo le pregunto, ¿dónde se reinarán 1000 años? ¿En el cielo o aquí en esta tierra? ¿Dónde le pregunto? ¿Cómo? Usted dice que en el cielo no hay nada que hacer. En esta tierra, amados, el Señor, mire, esto parece una cuestión de ficción, una cuestión como decir, ¿será que sí esto sí es así o no es así? Pero yo le digo algo, o léalo usted la escritura. La tierra en la que será establecido el reino milenial del Señor Jesucristo es esta. Antes de que esta es la primera tierra. Esta es la primera tierra. Y antes de que la primera tierra pase, habrá un reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque los que tengan parte en la primera resurrección, ¿qué dice de la muerte segunda? La muerte no tiene potestad sobre ellos, es decir, no tiene poder sobre ellos. Amados, aquí en esta tierra, cuando venga el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, habrán resucitados, pero también muy probablemente habrá gente que no ha muerto todavía. Es decir, en esta tierra no todo se habrá acabado completamente, sino que habrá un espacio para los que fueron resucitados, es decir, todos los que habían muerto y ahora vuelven a la vida. Cuando Cristo viene a reinar, dice que Él trae a todos los que a todos los que durmieron, los trae con Él, los trae consigo. Vienen a reinar sobre esta tierra durante 1000 años. Pero también en ese mismo momento habrá gente que todavía está viviendo su vida humana, no vida resucitada todavía. Al finalizar este tiempo, entonces allí sí viene lo que es el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. La muerte ya no tiene potestad de los que acaban de reinar. ¿Cuánto? 1000 años. Ahora viene el juicio ante el gran trono blanco, donde el Señor abrirá los libros, y según lo que esté en los libros, y un libro más, dice, aquí lo consigue en el capítulo 20, cuando tenga tiempo lo puede leer. Un libro más. ¿Cuál era ese libro más? El libro de la vida. Y todo lo que estaba escrito en los libros de cada persona fue juzgado por eso. Pero, amados, la muerte sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección no tiene potestad sobre ellos. Después de que pasa este juicio ante el gran trono blanco, entonces allí sí, y vi, como lo leíamos en el capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. Y el Señor dice, y escribe, le dijo a Juan, y escribe, porque he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Amados, a veces pensamos, o las cosas son como están aquí en la tierra, o nos vamos de una vez a cuando estemos completamente
con el Señor. Pero se nos escapa esto, que es el reinado del Señor sobre esta tierra. Te puede decir, pero es que el Señor ya está reinando en esta tierra. Dios, como le dice, al Señor Jesucristo le fue sujetado todo. Pero yo le pregunto, ¿en lo que usted ve todo está sujeto a Cristo? Dice, todavía no vemos que todo le sea sujeto, hasta que hay un momento específico donde todo le será sujetado. Todo. El que cree y el que no cree. Todo, completamente, sea ángeles, sea principados, sea lo que sea, todo estará sujeto ¿a quién? A Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, ¿qué es el punto real, amados, que me gustaría que en verdad quedara con nosotros? Es, ¿creemos nosotros en el Señor? Sí creemos. Pero nuestra ganancia está en el Señor Jesucristo. Y decimos, Señor, yo no quiero nada de esta tierra, solo te quiero a ti. Amén, amén, claro que sí. Pero no se nos olvide que el Señor sí quiere establecer un reinado milenial con su pueblo antes de gozar con Él por la eternidad. Antes de eso, en esta tierra, un gobierno de 1000 años, aquí en esta tierra. Entonces, esto es algo que sí creemos. Como este pastor que se cayó por allí en la selva del Amazonas, él sí creía que Dios había alimentado a Elías a través de los cuervos, pero que él se iba a morir de hambre allí, porque ¿quién lo iba a rescatar? Hasta que él pensó que había visto visiones y que en su gran hambre que tenía había tenido como un éxtasis, como un sueño, como alguna cuestión donde él había comido mucho pollo, un pollo delicioso comió y entonces se quedó dormido. Pero cuando él se despertó, pues él decía, ojalá eso fuera realidad. Pero se sintió lleno y comienza a mirar en el suelo y comienza a ver las hormigas llevándose los huesitos del pollo. Y él sí creía en Dios, que Dios podía, pero realmente, amados, él no confiaba en que Dios lo podía hacer con él. Nosotros todos anhelamos. ¿Cuántos anhelarían que montaran gobiernos aquí en Colombia y en todo el mundo donde realmente escucharan a Dios? ¿Cuánto les encantaría? Amén. Pero ¿sabe una cosa, amados? Esto es una tarea que nadie la podrá hacer a menos que Cristo mismo venga y establezca su reino sobre esta tierra. Su reino sobre esta tierra. Mire, aquí en Colombia pueden montar uno de derecha, pueden montar uno de izquierda, pueden montar uno del que sea, que todos van hacia el mismo lado. Todos van hacia el mismo lado. Es decir, todos colaboran con el desenfreno hacia abajo, unos más que otros, ¿sí? Unos más que otros, pero todos colaboran en la decadencia humana. Unos legalizan una cosa, otros legalizan otra. El todo es que ya va hacia abajo todo. Eso es una carrera así, en picada. Que si legalizan esto, que si legalizan aquello, utilizan lo que tengan que utilizar para el aborto. Utilizan lo que tengan que utilizar con tal de legalizar el aborto. ¿Sabe cuál es lo del aborto? Que por si una mujer es violada y queda embarazada, tiene el derecho de abortar. Con esto legalizan lo del aborto. Y ¿sabe una cosa? De 1000 mujeres, que es horrible tener que decirlo, pero pues pasa,
sido abusadas, de esas 1000, solamente hay posibilidad de que una quede embarazada. De 1000, una sola. Y por esa legalizan para que todas aquellas muchachitas que teniendo su vida desordenada quedan en embarazo y por esto, por una cosa, por la otra, ya pueden hacer lo que quieran hacer con esa nueva vida. Que el cuerpo es mío, sí, el que está aquí es tuyo, el que está dentro no. Tú no eres la vida que está allá, esa es otra. Que Dios te permitió en su amor ser quien almacene dentro de ti, mujer, una nueva vida. Es decir, esa vida no eres tú, esa es otra. Está dentro de ti, pero no tienes potestad sobre ella. Tienes potestad sobre ti mismo, pero no sobre la vida que está allí. Entonces, pero utilizan lo que sea con tal de lograr sus objetivos. Sea de un lado o sea del otro, todo va hacia el mismo desenfreno. Y últimamente irá más, entre más tiempo pase, más decadencia va a haber. Terrible. Tan así, amados, que las cosas más aberrantes que se puede usted imaginar, personas enamorándose de niños, una persona de 70 años, ahora se cree de 8, que es una niña de 8 años, y quieren que lo vean así, y lo peor de todo es una pareja adoptando la niña de 8 años. ¿Se imagina una torcedura tan terrible, hermano? O sea, una persona de 70 años, un hombre de 70 años, ahora se autopercibe como una niña de 8 años que necesita ser adoptada. Y existen los padres adoptivos. Yo le pregunto, ¿cuál de los dos está más loco? ¿Ah? Esto es una cosa bestial. Y eso es ser moderno. Eso es ser moderno, mirar a cada persona conforme se autoperciba. Yo me considero una mariposa, no tengo alas, pero soy una mariposa. Entonces, y el mundo camina hacia allá. Todo camina hacia allá, amado, hasta que hay un momento donde el Señor pone punto final y comenzará el reinado de Él en esta tierra. Después de esto, hay mucha gente que dice, a mí no me importa el reinar aquí, reinar esta tierra, yo no quiero nada. Pero sabe, el bienaventurado, ¿qué dice la palabra? ¿Bienaventurado quién? ¿Ah? Los mansos, pero refiriéndonos aquí. Bienaventurado el que tiene parte en qué. Ah, ok, no me acordé el contexto. Los mansos heredarán la tierra. Bienaventurado el que tiene parte. La primera resurrección se llevará a cabo, amado, antes de comenzar el milenio. Antes de comenzar el milenio se llevará a cabo la primera resurrección. Traerá Dios consigo a todos los que durmieron para reinar con Él 1000 años. A usted dice, ¿por qué el Señor está tan interesado en reinar aquí? ¿Por qué? O sea, pues listo, ya terminó aquí esta cuestión, nos fuimos a vivir para siempre con el Señor. De hecho, así va a ser. Pero, ¿por qué Él quiere aquí reinar por 1000 años? Mire, una cosa, como Dios hizo el mundo, Dios era, o mejor dicho, el mundo era un lugar agradable para el Señor. El mundo era un lugar agradable para el Señor. Y usted me va a decir, o puede decir cualquier cosa así acerca de que bueno, esos son conjeturas y esto y lo otro. Pero mire, cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo para que tuviese una plena
comunión con Él, una plena comunión con Él. Y cuando el hombre fue hecho, el hombre gozaba de plena comunión con Dios. Déjeme decirle que Dios no está exactamente donde no se siente agradado. Incluso cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, que no fue agradable a su propio Padre, tuvo que separarse de Él. De Jesús siempre había dicho: este es mi Hijo amado, en quien ¿qué? En quien tengo complacencia. Pero hubo un momento donde el Señor no pudo estar con Cristo, porque estaba cargado ¿de qué? Del pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. No, sino que hubo una separación. Así que cuando no está la separación, Dios tiene plena comunión. Así que el mundo entero era un lugar agradable al Señor, hasta que el hombre lo contaminó. Pero no es sino hasta que Cristo vuelve otra vez a limpiar a los hombres en esta tierra, cuando puede establecerse nuevamente un lugar agradable para el Señor. ¿Qué sucede para que los hombres puedan disfrutar de 1000 años con el Señor? Inicialmente, no quiere decir que 1000 años y ahí sí ya nos despedimos, no, sino que 1000 años sobre esta tierra. Dice que un ángel desciende, ata ¿a quién? A Satanás, al diablo y Satanás, lo envía al abismo, lo envía al abismo, y al estar allá no hay quien acuse, no hay quien acuse, no hay quien engañe. Entonces, amado, nosotros que al principio le habíamos dado legalidad al enemigo para que actuara sobre nosotros, ahora Dios mismo lo ha quitado de en medio, y ahora usted y yo podemos nuevamente alabar al Señor. Pero nosotros no podemos pensar todas las cosas después de este milenio, amado, como cosas consecuentes de la naturaleza humana, sino que hasta mientras haya todavía actividad humana, usted y yo tenemos mucho por hacer todavía. Pero cuando todo sea cumplido en estos 1000 años, entonces, después de estos 1000 años, amado, todo lo que nosotros podemos mirar como nuestras ocupaciones, ninguna de ellas va a estar. Ninguna de nuestras ocupaciones. ¿Cuáles son nuestras ocupaciones aquí en esta tierra? No son en lo que las cosas en las que nos vamos a ocupar. Es decir, es que me faltan las palabras, cómo expresar lo que es cuando usted ama, cuando usted está en plenitud, que no le hace falta nada, sino que puede estar, me quedo corto, absorbido completamente en es una realidad, pero como en una cuestión extasiada, donde ya no tendremos nosotros una actividad como tal en la cual nos ocupemos más que estar disfrutando de la grandeza de Dios. Y Él, mientras estamos aquí, nos ha dado unas ocupaciones, pero una vez que usted y yo partamos de esta tierra,
y haya pasado este periodo de tiempo de 1000 años, entonces todo lo que viene de ahí en adelante es completamente diferente a todo lo que usted y yo hemos conocido. Pues las primeras cosas, ¿qué pasan? Pasaron. Y ahora Él hace cosas nuevas. No quiere decir, amado, que usted y yo vamos a estar tristes, al contrario, sino que habrá una felicidad, una completación, y vamos a tener la felicidad, lo más completo, pero no conforme a nuestra manera de pensar, sino que Él traerá en que nosotros estemos contentos, en que estemos, porque, en que estemos en plenitud. Qué hermoso, amado, cuando ya todas estas cosas se acaben, se terminen. Nos queda todavía un puntito, que es venir a reinar con el Señor Jesucristo, pero cuando esto pase, amado, entonces las cosas serán completamente diferentes, porque dice, todas aquellas primeras cosas ya pasaron y el Señor hace nuevas todas las cosas. Ahora, desde ya nosotros hacemos parte de una nueva creación. ¿Cuántos hacen parte de la nueva creación? Amén, ¿verdad? Hacemos parte de una nueva creación. Es decir, que nosotros, dentro de nosotros ya se ha formado o se está formando un hombre que tiene un blanco en vista. El blanco en vista es ser terminada la obra que se ha comenzado, llegar a la plenitud. Dentro de nosotros se ha comenzado a formar este hombre, pero todavía usted y yo tenemos aquí cosas en que ocuparnos, tanto físicas como espirituales. Finalizando nuestra carrera aquí en la tierra, tendremos una segunda parte en la que tenemos que venir, o debemos venir a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Y bienaventurados, escuche bien, todos los que estamos hoy aquí, y espero y quiera Dios que sea así, que todos los que estemos aquí tengamos parte en la primera resurrección. Quiere el Señor que todos los que estemos aquí podamos tener parte en la primera resurrección, amado. Esto es algo, en verdad, para usted y yo estar movidos en cada momento. Yo quiero tener parte en la primera resurrección. Ahora, claro que sí, usted y yo ya hemos resucitado con Cristo, y podríamos decir que usted y yo ya estamos resucitados, pero el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, de la resurrección de los muertos. Claro que usted y yo ya hemos resucitado, ¿verdad que sí? Resucitamos, ahora estamos en este camino, gloria a Dios. Pero hay un momento donde todos los que durmieron volverán, y a esto se le llama parte en la primera resurrección. Los que no tengan parte en la primera resurrección serán levantados después de 1000 años, cuando dice la palabra, la tierra vomitó sus muertos, el mar, todo, el Hades, todo, sacó sus muertos. ¿Sacó sus qué? ¿Sacó sus qué? Muertos. ¿Los que vinieron con Jesucristo eran los muertos? ¿O quiénes eran los que habían venido con Cristo? Los que durmieron. Los que durmieron. Los que durmieron tienen parte en la primera resurrección. Los muertos tienen que ser resucitados para presentarse ante el juicio ante el gran trono blanco.
y serán juzgados por todas las cosas que están escritas en esos libros. Hermano Robinson, hay un ejemplo muy tremendo que usted decía, anhela, pero hay muchas cosas que no conoce. Y una cosa es que dice que para ser partícipe de la primera redención, no de, o sea, esto no se cuenta como la primera, lo realizamos con Cristo y con Cristo, pero para ser partícipe de la primera resurrección, contra la cual la muerte secreta no podrá, es necesario ser vencedores, los que califican para no ser vencedores, lo han dado todo lo que Dios ha derramado su vida hasta la muerte, y eso es algo grande. Eso es grande, tremendo, tremendo. Por eso hablamos al principio acerca de lo que fue de mí imputado al Señor Jesucristo y lo que fue del Señor Jesucristo imputado sobre mí, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de aquellos que están vestidos de ropas blancas, ¿qué dice? ¿Quiénes son estos? Estos han vencido, ¿verdad? Han vencido por la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Amado, todo aquel que haya recibido, que tenga formándose ese hombre dentro de sí, amados, tiene a ese no hay que estarle rogando de a mucho. ¿Sabe por qué? Porque él está enfocado, conociendo a Dios, habiendo sido conocido por Dios, conociendo a Dios, porque ha recibido de Dios. A veces es tan preocupante cuando legalizamos cualquier cosa porque el otro lo hace, porque esto y porque lo otro, como si dejásemos ver que no hay un blanco en vista. Es que tú estás en un hueco y ves una escalera y tú dices, pues por la escalera me subo, pero los demás están subiéndose por acá y por allá y por acá y por allá, y tú ves la escalera. Tu objetivo es estar fuera de esto, pero tú estás viendo la escalera. Tú debes subir. Los demás no han visto la escalera, están intentando hacer sus cosas. Entonces, amados, usted y yo, que hemos visto, los que hemos visto, tenemos la gran responsabilidad. No, pero es que yo no puedo subirme por allí si todos aquellos están subiéndose por allá. Si tú tienes un blanco en vista, tú vas hacia allá. Y si hay alguno al que le puedas decir, aquí hay una escalera, y Dios le permite que la vean, entonces tú has servido de canal. No que tú te ganaste a este para el Señor, no que te lo ganaste, sino que Dios permitió que a través de ti, el otro pudiera también ver la escalera. Porque nadie puede ganar ni siquiera su propia alma. Nadie puede ganarse ni siquiera su propia alma. Así que si hay alguien que Dios le ha permitido ver la escalera, entonces no es porque yo estaba buscando la escalera y ahora me puedo subir, no, sino que Dios permitió que se pudiera ver. El apóstol Pedro predicaba, y él predicaba, pero se convertían ¿quiénes? ¿Quién se convertían? Los que estaban ordenados para salvación. Los que estaban ordenados creían. Ahora, no, es que el apóstol Pedro se ganó. ¿Cuántos fueron los que se ganaron lo de esa última vez? 3,000. Es que Pedro se ganó 3,000 para Cristo. ¿Creen ustedes así? Pedro se ganó 3,000 para Cristo. Era que Dios los tenía apuntados
y a través de, pero no que Pedro se los ganó Cristo. Cristo los ganó en la cruz. Entonces, amados, qué importante, nosotros debemos creer lo que la palabra dice, ¿sí? Lo que la palabra dice. No llevar lo natural a lo espiritual para creer que nosotros en el Señor tendremos las ocupaciones que tenemos en esta tierra, porque si fuese así, ya lo hemos dicho, sería la vida más aburrida, sería la vida más horrible. Si llevamos nuestra parte humana a la vida eterna, sería de lo más aburrido. Imagínense, y para el colmo ni siquiera hay mar. ¿Cuántos se querrían bañar en el mar de vidrio? En el mar de cristal. ¿Cuántos se caen? ¿A cuántos les gusta la playa? Entonces, amados, no es. ¿Sabe de qué habla el mar? En la literatura judía siempre el mar fue sinónimo de angustia, Entonces, cuando habla de que el mar ya no existía más, está refiriendo a las aflicciones, que las aflicciones en aquel momento no van a existir. Amado, y cuando nosotros estemos en una plenitud en el Señor, miraríamos hacia atrás y podríamos decir, daba pena en lo que nosotros nos ocupábamos. Y es que incluso Salomón, cuando habla acerca de las tareas que tenemos aquí, ¿qué dice? Dice, esta penosa ¿qué? Tarea en la que los hijos de los hombres se ocupan. Es penoso. Da pena. Como cuando usted de pequeño le encantaba alguna cosa y dejó mucho tiempo de comerla y usted, yo quiero volver otra vez y llegar. Esto es lo que me parecía a mí tan rico, esto es lo que yo gustaba. No, ya no quiero eso. O acordarse simplemente de cuántos chocolates o cuántos dulces comía usted y ahora ya no es capaz ni siquiera de comer pedacito, sino porque le haga daño, sino porque ya no le cuadra. Da pena. Ahora, lo que tenemos aquí, que gracias a Dios nos lo ha permitido, en lo que nos ocupamos, bueno, perfecto, pero ya al pasar de aquí a una nueva dimensión, hay otro motivo de alegría, hay otro motivo muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy como alegría. Es una plenitud total